las características más notables del corazón pecaminoso y humano es la batalla constante contra la autoridad y la resistencia hacia la sumisión. La sumisión significa que yo sujeto mi voluntad a la voluntad de otra. Y la sumisión para la palabra o para el mundo es una palabra sucia y que de pronto implica debilidad. En este mundo egoísta en que el ganador se lo lleva todo, solamente los fuertes sobreviven y prosperan, y realmente la sumisión es algo que debe evitarse. Someterse al gobierno, pues naturalmente no resistimos la idea. Protestamos, hacemos paros, o porque somos más como refinados, no hacemos cosas externas, pero adentro tenemos mucha rebeldía en el corazón de que no, pues es mi presidente, pero no es mi presidente. O ellos pueden decirme algo, pero yo lo hago por temor, pero la verdad yo no quiero hacerlo. O cuando hablamos de niños, un niño comienza a poner a prueba los límites de la autoridad de sus padres desde muy, muy joven, y comienza a imponer su propia autoridad en el hogar. Y el mandato de obedecer para un niño muchas veces se encuentra con berrinches, lágrimas y rabia. Y todos los días en el hogar hay una batalla para la autoridad. ¿Quién es el jefe de este hogar? Esa es la pregunta realmente. Pues mencionas que las esposas deben someterse a sus esposos. Y la cultura feminista ataque con garras o tachas, no sé cómo se llama, son garras afuera para atacar y aplastar esa idea y destruir cualquier noción de patriarquía o de liderazgo masculino. La sumisión significa opresión para las feministas. Entonces la batalla para la sumisión se desata también entre esposos y esposas. Y a la raíz de esta lucha es una batalla fundamental contra la autoridad de Dios. Contra la autoridad de Dios. La rebeldía o la rebelión contra Dios es lo que significa ser un pecador. ¿Qué significa ser un pecador? Ser un rebelde contra Dios. Primero de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. En nuestro pecado vemos la ley de Dios y la resistimos. De hecho, Romanos 7 dice que somos tan rebeldes en nuestra naturaleza pecaminosa, que cuando Dios o alguien más, una autoridad nos dice que debemos hacer algo, eso realmente alimenta mi deseo de desobedecer. Entonces, eso llevó a algunos a pensar que de pronto la ley, no sus corazones pecaminosos, era el problema. Pero en Romanos 7:7-8, Pablo dice: ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. No codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo? Cuando alguien dice: tú no puedes hacer eso, ¿qué es la primera cosa que sucede? Pues ahora quiero hacerlo un poquito. Antes no, pero porque me dijiste que no, ahora sí. Y ese es el corazón de rebeldía que tenemos. Pensamos que conocemos mejor que Dios y que podemos hacer o planear mejor que Dios. Eso es exactamente lo que sucedió en Génesis 3, que no voy a leer. Pero nosotros nos hacemos nuestros propios jefes y haciendo eso, transgredimos la ley de Dios. Entonces, todo el pecado viene de un corazón rebelde. Entonces, tiene sentido
que un corazón sumiso, obediente, delante de la autoridad de Dios y otros, es una característica de un corazón redimido. Si la rebeldía se caracteriza en un corazón pecaminoso, la sumisión se caracteriza un corazón redimido. La sumisión es una de las marcas de un cristiano, es un parte fundamental de nuestro testimonio. Pedro, ahora en esta mañana vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 2, siguiendo con nuestra serie de 1 de Pedro. Y algunos, para mencionar, algunos me han dicho que no saben que hay dos servicios de cierta manera. En el estudio bíblico a las 9, yo estoy predicando a través del libro de primero Pedro. Yo estoy predicando todos los domingos, pero algunos dicen que de verdad hay un sermón en la primera hora. Sí, algunos van a fundamentos, otros van a exploradores con los niños, y los restos vienen acá y escuchan un sermón muy diferente de lo que predica Santi. ¿Por qué menciono eso? Porque algunos de ustedes dicen que no, pues ¿por qué voy a ir a las 9? Porque yo no quiero hacer fundamentos. Pues no tiene que ir a asistir fundamentos, puedes asistir y escuchar el libro de 1 de Pedro, que es lo que he estado predicando por año y medio, no sé. Pero para decir eso, pero Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:9 que hemos sido salvados a fin de que anuncien las virtudes que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido salvados para evangelizar los perdidos, los incrédulos, y dirigirles a Cristo. Esa es la razón que el Señor nos salvó. El problema surge cuando el mensaje que predicamos, y debemos predicar con palabras, no solamente en acciones, pero el problema surge cuando la palabra que predicamos no corresponde con nuestras vidas. Yo soy cristiano, pero lunes a sábado vivo como el diablo. Y pues el domingo aquí sentado yo finjo ser cristiano. Pero en capítulo 2, versículo 12, Pedro dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Versículo 9, predica el evangelio. Ese es el propósito que están aquí. Número 2, en versículo 12, y vive según lo que estás predicando. Vive una vida de santidad. Y si vivimos vidas de santidad, callamos nuestras críticas y podemos posiblemente aún atraerles a Cristo cuando nuestra vida concuerda nuestro mensaje. Y después, en versículos 13 a capítulo 3, versículo 7, Él comienza a darnos ejemplos cómo podemos vivir tal manera de una vida de santidad. Y esa es la sección donde estamos en este momento, 2.13 a 3.7. Y Él dice, esa es la manera principal que puedes vivir así. Y es una palabra, sumisión. La sumisión. Aún y especialmente la sumisión a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, que son inconversos, que no son buenos. Ese es el punto del 1 de Pedro. El énfasis del 1 de Pedro es cómo glorificar al Señor a través de sufrimiento. El Evangelio de Prosperidad dice que un cristiano no sufre, y si estás sufriendo es por el pecado. La Biblia dice, si eres cristiano vas a sufrir. Y si no estás sufriendo para nada, de pronto debes preguntar, ¿por qué no? Porque los que realmente siguen al Señor van a sufrir. Van a sufrir. En capítulo 2, 13 a 17, Él nos dice, tenemos que ser buenas ciudadanas, someternos aún a los gobiernos paganos, pero a partir del versículo 18, que es nuestro pasaje para hoy, Él avanza a una segunda categoría, la sumisión de esclavos o siervos a sus amos.
Eso es el tema de versículos 18 a 21. Vamos a ver hoy, número 1, el mandato para la sumisión. Y número 2, la motivación para la sumisión. Y la próxima semana vamos a revisar el modelo para la sumisión. Pero primero vamos a leer el pasaje juntos, comenzando en versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soporten con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados. Entonces, primero vamos a comenzar con el mandato de la sumisión. El mandato de la sumisión. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pedro repite el tema de la sumisión aquí que él comenzó en versículo 13. Versículo 13 dice, sométanse, someteos. Ahora está repitiendo, pero ha cambiado la categoría. Principalmente comenzó con el gobierno, ahora continúa con siervos y sus amos. Y es importante entender, en esa era, en aquella época que está escribiendo Pedro, había una gran cantidad de esclavos en el Imperio Romano, un montón. De hecho, una gran cantidad de los primeros conversos eran esclavos, y hubieran sido esclavos. Y no como pensamos hoy en día, un siervo o un esclavo, que realmente esa palabra es más o menos intercambiable en este caso. Un esclavo pues pudiera haber sido bien educado y pudiera haber tenido posiciones de gran responsabilidad. Él no era como alguien que trabaja afuera, no. A veces eran abogados, médicos, básicamente esclavos para la familia, para hacer pues como tu médico privado. Pero el punto es que algunos estaban tratados muy bien, otros estaban tratados bastante mal, porque algunos pensaron que eran nada más que propiedad, otros lo trataron como su propia familia y algunas personas dijeron pero era más oportunidad financiera ser un esclavo que ser libre. Entonces muchas personas vendieron sí mismos en la esclavitud para avanzar financieramente. Interesante, ¿no? Eso es algo muy diferente. Pero el problema es que como un esclavo no tenían derechos legales. Entonces tenía que pues aguantar lo que hizo tu amo, o para bien o para mal. Y si un esclavo hiciera cristiano, él podría pensar como reconocer que, de pronto, mi nuevo amo es Cristo, y de pronto él pudiera pensar de una manera errónea que ahora yo no tengo que escuchar tanto a mi amo físico, porque mi amo nuevo es Cristo. Y también pudiera haber pensado como, ¿sabes qué? Yo necesito conseguir mi libertad, aún a través de rebeldía, eso sería justificado. Y de pronto ustedes piensan que no, pues como así. Pero Pablo dijo en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces de pronto un esclavo escuchó eso y dijo, mire, yo soy cristiano, Cristo es mi amo, entonces yo no puedo servir a este hombre, especialmente si no fue cristiano y él es mal. ¿Sabes qué? Voy a comenzar a ser un mal esclavo, ser insumiso, rebelde, digamos. Pero Pablo también, esa actitud de que no, ¿sabes qué? Yo no tengo que obedecer o algo. Pablo habla de eso en 1 Corintios 7, 20 a 24. Dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo.
Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. De pronto Pablo no está contestando, está repitiendo, y ellos es alimentando la idea de pronto de no ser sumiso. Pero mire cómo termina. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Es decir, si eres esclavo cuando el Señor te salvó, permanezca esclavo, está bien. Pues no tienes que cambiar todo de una, pues tranquilo. Tienes que continuar donde estás. También es posible que los esclavos y los amos se salvaran al mismo tiempo, poniéndoles en la igualdad de condiciones espirituales. Y los esclavos pudieran haber pensado como, yo no tengo autoridad más que Cristo, ahora mi patrón es cristiano, entonces él no puede decirme qué hacer, porque somos iguales. Pero Pablo también corrige eso en 1 Timoteo 6, 1 a 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Para qué? Vamos a estudiar esto hoy. Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, escucha esta, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvenles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Es decir, mira, esos son cristianos, tienes que esforzarte aún más para que ellos reciban el beneficio de tu servicio, porque son hermanos en la fe. Y Pedro, nota que Pablo dice, al no respetar y someterse a sus amos, el nombre de Dios y nuestra doctrina podrían ser blasfemados. No someterse puede blasfemar lo que decimos que creemos. Y Pedro está diciendo algo muy similar en este pasaje de 1 Pedro 2, 18 a 21. En este punto, como el punto de esta sección es la sumisión para la gloria de Cristo, para alcanzar los perdidos y no arruinar nuestro testimonio, Pedro quiere asegurar que los esclavos o los siervos permanezcan en su posición de servidumbre humilde y sumisión. No debe cambiar eso. Pedro, sin embargo, no está pensando en amos cristianos. Realmente el enfoque de Pedro son amos inconversos. Ese es el punto de esa sección. ¿Cómo es que debe someterse a un gobierno pagano? Claro, si un gobierno cristiano sería súper chévere, no existe, pero entonces nosotros tenemos que decir, que tenemos que someternos a gobiernos paganos. Y ahora está diciendo, tiene que someterse a tus amos paganos, y más adelante vamos a estudiar cómo las esposas tienen que someterse a sus esposos paganos. El punto es que es difícil, pero primero de Pedro es un libro del sufrimiento, entonces pues tiene su ángulo. Entonces Pedro, pensando en amos paganos, dice, debemos estar sujetos a sus amos con todo respeto o temor o reverencia. Y sujetos dice que yo me someto, o someterse, o yo me sujeto, o estoy subordinado, o yo obedezco. Eso es lo que significa ser o sujetos. Y cuando dice amos, eso viene de una palabra griega que casi nunca menciono porque no importa, pero en esta situación la palabra en griego es déspota. Es despotáis, algo así, y es donde viene la palabra déspotas o déspota aquí en español. Y esa palabra implica propiedad absoluta, alguien quien tiene autoridad y control total en todas las maneras de mi vida, como súbditos o esclavos. Y esto nos da el sujeto de nuestra sumisión. Tenemos que someternos a déspotas, a amos, a los que están en autoridad sobre nosotros. Y la manera que debemos someternos es con todo respeto o temor o honor o reverencia. Pero ¿qué significa que debemos someternos con reverencia y temor? Pues obviamente, bíblicamente, eso no significa que yo debo estar aterrorizado de mi jefe o de mi amo,
sino tener un deseo saludable para evitar su desagrado. Esa es la idea. Eso implica tener una actitud positiva, no una actitud de refunfuño o insurrección, pensando que yo puedo desobedecer o rebelarme contra lo que ellos dicen o que debo hacer. Y capítulo 2, 17 dice que ese tipo de temor, reverencia, eso no es hacia mi siervo o a mi amo, realmente es un temor hacia Dios. 2:17 dice, teman a Dios, honren al rey. Es decir, yo temo al Señor, yo no temo hombres. Yo respeto hombres, yo honro hombres, pero yo temo el Señor solamente. Y eso tiene implicaciones, porque la motivación para la sumisión y el servicio no es para reverencia para su amo, sino para Dios. La razón que yo me someto es porque quiero o yo tengo reverencia y temor hacia Dios, no por mi jefe. Y eso es interesante porque eso tiene implicaciones. Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Eso es la razón para la sumisión. Y hasta ahora de pronto no tenemos tanto problema con lo que dice Pedro. Bueno, debo someterme a mi amo. Vamos a hablar un poquito más adelante que pues cuando está hablando que de amo, hoy en día la aplicación sería mi jefe de trabajo. Pero eso es lo que dice Pedro. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahora tenemos nuestro primer choque. ¿Por qué? Porque si mi servicio está hecho para el Señor, el tipo de amo que tengo es completamente irrelevante. No cambia nada para mí en términos de actitud y esfuerzo. Aunque el verbo da un mandato general a someterse a los amos, aquí vemos nuestra primera declaración de apoyo describiendo qué tipo de amos, a qué tipo de amo debemos someternos. Y realmente hay dos tipos de amos en el mundo: los que son buenos y afables, agradables, y los que no son, que son crueles, irrazonables, son antipáticos, que me maltratan. Esos son los dos tipos. Y cuando dice insoportables, la palabra literalmente significa torcido o perverso. Eso es donde es la palabra escoliosis. Tiene esa base con eso. Es como, esos son amos escoliados. ¿Qué significa eso? Es decir, son amos malos. Escoliosis es cuando tu columna no está recta, está ahí como mi papá tiene escoliosis y está ahí como doblado un poquito, porque su columna está bien torcido. Y está diciendo, ese es el tipo de amo que tenemos a que tenemos que someternos. Los insoportables, los corruptos, los perversos, los que son sin escrúpulos, los deshonestos, doblados moralmente. Pues eso ahora es difícil. Y porque está contrastado con un amo bueno y afable, también tiene el sentido de que un jefe o un amo que es cruel, que es duro, que alguien que me mistrata. Lo torcido de tales amos sugiere no solamente un maltrato físico, sino deshonestidad en cuanto paga, situaciones con condiciones laborales, expectativas que tienen, etc. Y si el mandato fue simplemente someternos a los que son afables y buenos, pues eso sería bastante fácil. Pues no tan fácil porque somos pecadores, pero igual más fácil. Pero el punto es que es fácil someternos a alguien que nos cae bien y con los que estamos de acuerdo. Pero alguien que nos maltrata es muchísimo más difícil ser sumiso. Dado que él está utilizando la palabra esclavo y déspota, este respeto no tiene nada que ver con la dignidad de respeto que la persona tiene. Es decir, muchos de nosotros, muchas esposas dicen, yo no respeto a mi esposo porque no es digno de respeto. Es interesante cuando la Biblia dice respete a sus esposos, no tienen nada que ver y no dice absolutamente nada
sí es digno de respeto. Somete al gobierno, sí son dignos de seguir. Sométanse a tu amo, si es digno de seguir. No. Sométanse a tu esposo, si es un malandro. Sométanse a tu gobierno cuando es completamente pagano. Sométanse aquí a tu siervo o a tu amo cuando es insoportable y te trata muy mal. De hecho, muchas veces el hecho que pues cada injusticia percibida eso es a la raíz de un pecado, de un corazón rebelde. Consideremos que lo que se nos pide de la persona es algo indigno de sumisión o es algo no agradable, entonces yo no tengo que obedecerme. Ese es el corazón, y normalmente si la persona está pidiendo algo que es menos razonable, yo soy menos dispuesto de obedecer. Pero lo que vamos a ver es una diferencia en este punto entre un cristiano y un inconverso. Un cristiano o un inconverso no responde bien cuando están maltratados. No responden bien. Sin embargo, un cristiano debe responder con humildad y honor, aun cuando ellos que están en la autoridad son insoportables. Pedro está diciéndoles, su misión es ser sumiso a cualquier y toda autoridad sobre ustedes. ¿Son buenos maestros o son buenos amos? Sométanse. ¿Son horribles? Sométanse. Tiene que someterse. No hay excepciones ni cláusulas de escape. Y lo hacemos porque tenemos temor, respeto y honor para Dios, quien es la autoridad máxima en nuestras vidas y quien puso todas las autoridades sobre mí. Eso es el mandato de la sumisión. Número 2, Pedro dice nuestra motivación para la sumisión. La motivación para la sumisión. Y versículos 19 a 20 nos da nuestra motivación. Versículo 19 comienza y versículo 20 termina diciendo la misma cosa. Esto haya gracia con Dios. Y la palabra gracia no es una gracia salvífica, sino favor o aprobación o encomio de Dios. Aquí es porque nos sometemos aún a amos malvados, porque agrada al Señor. Porque agrada al Señor. Y si podemos reordenar para mayor claridad, dice así. Hay como dos frases aquí de sí entonces. Dice, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, esto haya gracia. Y versículo 20, si cuando hacen lo bueno sufren por ello, lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. El punto es, mira, si haces esto tiene gracia, favor, aprobación del Señor. Y este respeto y sumisión no está basado en un beneficio esperado del amo, sino está buscando una recompensa eterna. Está buscando algo eterna y celestial. Pedro está pidiéndoles que pongan sus ojos en metas más eternales que una vida fácil aquí. Y muchas veces eso es nuestra meta. Yo estoy buscando la vida más cómoda acá en esta tierra. Pues claro, si esa es tu meta, someterse a un jefe o un amo insoportable, eso no va a pasar para nada. Porque no, pues yo puedo encontrar una vida más feliz en otro lugar. Efesios 6, 5 a 8, dice lo siguiente. Siervos, pensando en el hecho que estamos buscando algo más eterno que nuestra comodidad en esta vida. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos, eso es decir, yo no estoy buscando un beneficio de ellos, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, porque esto haya gracia. Yo obedezco porque yo quiero servir a Cristo.
haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo hago lo que hago porque haya gracia con el Señor y porque Él un día me va a recompensar. No es solamente que mi vida cambia para el mejor, o yo tengo más comodidad, o incluso que el amo me trata mejor. Algo que Dios nunca promete. Obviamente esto tiene muchas implicaciones, veremos en algunas semanas cuando estamos hablando de esposos con esposas. Algunas esposas se someten a sus esposos para que se traten mejor. Pero el Señor no garantiza eso. Algunos hacen muchas cosas para cambiar algo en este mundo. No, mi matrimonio está completamente destruido. Voy a comenzar a hacer eso para que mejore mi matrimonio. ¿Sabes qué? El Señor nunca promete eso. El Señor no dice, si tú haces lo que tú tienes que hacer, tu matrimonio va a cambiar. No, porque hay dos pecadores en el matrimonio y uno puede cambiar y el otro no. El punto es que yo no lo hago para que tenga un mejor matrimonio. Yo lo hago porque yo quiero glorificar al Señor. Y eso es sumamente clave en la consejería. Porque muchas personas, ¿qué es tu meta en la consejería? Yo quiero tener más paz en el hogar. Mala meta. ¿Cómo así? ¿Cómo es mala meta querer más paz en el hogar? Porque el Señor nunca promete que vas a tener más paz. Pero el Señor, si eres cristiano, el Señor promete que Él te va a dar la fuerza para hacer todo lo que tú tienes que hacer para glorificar al Señor. Y tu paz puede ser interna en vez de externa. Porque si tú tienes un esposo inconverso, no hay nada de garantía que él va a cambiar o que ella va a cambiar. Entonces, muchos de ustedes, pero algunos de ustedes tienen matrimonios horribles porque están esperando que la otra cambie. Y no ha pasado aún, y por eso tú sigues con tus pecados. El punto es que no voy a esperar que el otro cambie. De pronto nunca cambie. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer, porque esto haya gracia del Señor. Pues eso es matrimonio. Pues estoy adelantando un poquito. Pues estoy esperando mucho ese sermón. Pero en ese momento estamos hablando de amos y siervos. Entonces, esa es la meta de obediencia. Esto implica también que yo voy a renunciar mis supuestos derechos. Esto implica una perspectiva eterna sobre una perspectiva temporal. Tenemos que tener la perspectiva a largo plazo. No podemos ser miopes. Favor con Dios resulta en bendición y recompensa eterna, no necesariamente en esta tierra. Santiago 1:12 dice claramente eso. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. ¿Cuándo pasa eso? En el cielo. Y los que perseveran. Si estás buscando para el cielo en esta tierra, ustedes no van a tolerar cualquier maltrato. Pero si tu enfoque es glorificar a Dios y están pensando a la luz de la eternidad, en vez de quejarse, que es lo que muchos hacen, lo soportarás con buena actitud y paciencia, como dice versículo 20. Segundo Corintios 4, si es 17 a 18, si no están familiarizados con ese versículo, tienen que memorizarlo. Especialmente si tienes un jefe, esposo, o alguien que es inconverso en tu vida, que es tu autoridad. Pues esta aflicción, versículo 17, 2 Corintios 4, 17. Pues esta aflicción leve y pasajera, pues no se siente así, pero a Dios sí. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tiene que pensar mucho más allá que esta tierra.
puedes soportarlo. ¿Por qué? Porque confías en la soberanía de Dios sobre sus circunstancias y que Él realmente está utilizando el sufrimiento que estás experimentando para santificarte, para madurarte, para desarrollarte más en la semejanza de Cristo. Eso es lo que dice Santiago 1, 2 a 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién hace eso? Casi nadie. En diversas pruebas, no, pues voy a quejarme hasta el milenio porque no ha cambiado nada. Tengan por sumo gozo. Pues ¿por qué? ¿Cómo es posible? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falta. El Señor utiliza el sufrimiento. Eso es lo que pierden los que predican el evangelio de prosperidad. Están diciendo, aquí toda la prosperidad, aquí nada de madurez. Aquí toda la prosperidad, aquí nada de santificación. Esa es la oferta. Esa es la trampa. Enfócate en las cosas inútiles y temporales para que no creces nada en tu fe. Y cada vez que comenzamos a huir del sufrimiento y resistimos lo que el Señor está haciendo a través de las circunstancias, lo que estamos diciendo es que yo no quiero nada que ver con esa madurez espiritual, yo no quiero nada que ver con ese crecimiento, yo prefiero la comodidad, ser gordo y perezoso en mi fe y inútil en mi fe, cómodo pero inútil. Esa es la mentira y no podemos caer en esa trampa. Pero mira, antes de adelantar más, porque ustedes están diciendo que de pronto, no, en 2023 yo no soy esclavo, yo no soy siervo para nada. Pero nota lo que dice en versículo 19. Si alguien sobrelleva penalidades. Lo que está haciendo con esa palabra alguien, es él comienza a decir, mira, realmente no estoy hablando con siervos, estoy hablando con todos de ustedes. Cualquier persona que tiene una autoridad sobre él, eso se aplica a ti. Cualquier persona. Y se aplica a todos que bajan o trabajan o son bajos de autoridad o trabajan bajo autoridad, principalmente jefes y gerentes. Entonces, ¿eres un empleado de alguien más? Esto es para ti. Ay, no, pues eso cambia el tema, pastor, por favor. No, es bueno cuando estamos hablando de amos y esclavos. No, pero ahora estoy hablando de tu jefe. No, pues, bueno, escuchan bien, ahora esto aplica. Pedro probablemente escoge la relación de esclavo y amo porque es el caso más severo. Y está diciendo en esencia, mira, si eso aplica a un esclavo con un amo insoportable, todos los restos que no son tan severos, obviamente se aplica a ustedes. Es un hecho, eso es algo que tienen que entender. Sí, yo utilicé esclavo, porque ese es el versículo. Si alguien dice que pero tú no entiendes quién es mi jefe, él dice que, no, tranquilo, yo hablé de esclavos, que no tienen nada de derechos, y literalmente pueden golpear a sus esclavos sin problema. Físicamente pueden atacar y maltratar. Entonces, tu jefe que te regaña de vez en cuando, no es más severo. Ese es el punto de lo que está haciendo Pedro acá. Entonces, ¿qué encuentra favor con Dios? Cuando sufres, escúcheme bien, para hacer lo bueno y por causa de la conciencia de Dios o ante Dios. Y cuando dice por causa de la conciencia ante Dios, no está diciendo que solamente estamos sufriendo porque yo no hice algo que violó mi conciencia, sino es mejor traducido por la Reina Valera actualizada, por tener conciencia de Dios. De Dios o en lealtad a Él y sus caminos. La Nueva Traducción Viviente realmente traduce bien este pasaje. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Entonces, a veces cuando como esas versiones que no son tan precisos pueden decir mejor que la Biblia de las Américas o algo así.
Entonces, en ese caso, siendo conscientes de su voluntad es la mejor manera de entender esa frase de conciencia ante el Señor. Eso significa, ¿qué significa eso? Que vivimos con una conciencia de Dios. Eso significa que entendemos lo que Pedro ya ha enseñado en las Escrituras sobre la naturaleza y bendición de nuestra salvación. Eso es capítulo 2, 4 a 10. Entendemos bien las recompensas prometidas en capítulo 1, 1 a 5, que ya tenemos sermones sobre todo eso. Y entendemos bien cómo esas promesas y la salvación que tenemos nos lleva a vivir una vida santa. Capítulo 1, 14 a 16. Sean santos como el Señor es santo. Y vivimos a la luz de esa realidad eterna. Eso es lo que significa ser consciente de Dios. Estamos viendo el mundo como el Señor ve el mundo. Y estamos actuando según lo que vemos. Él no dice que es una bendición o está agradando al Señor meramente para soportar el sufrimiento. Es sufrir con la confianza que Dios en última instancia reparará todos los males. Y esto permite un cristiano someterse a un amo injusto, un jefe injusto, sin resentimiento, rebeldía, autocompasión o desesperación. Es entender que el Señor es justo y el Señor va a hacer lo justo. Y mira lo que dice Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando estamos siendo tratados de una manera injusta o injustamente, ¿qué pasa? No, pues eso es injusto, yo no aguanto más, yo no tengo que soportar todo esto. Y olvidamos que el Señor va a tratar con cualquier injusticia cuando está listo a hacerlo. Yo no tengo que hacerlo a través de tener un corazón rebelde que dice que no, ¿sabes qué? Él me está tratando injustamente, entonces yo no voy a hacer ta. ¿Qué estás haciendo? Está tratando de vengarse. Pero es interesante que esta confianza en la justicia y la venganza de Dios era una de las razones principales que Jesús mismo podría sufrir tanto y nunca pensar en vengarse. Eso es versículo 2 o versículo 23 de capítulo 2, lo que vamos a predicar la próxima semana. Yo voy a predicar, ustedes no. Quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba. ¿Cómo no, Cristo? ¿Cómo es que lo hiciste eso? Eso es tremendo. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pues yo no tengo que aplastar mis enemigos. Mi Padre va a hacer eso. Yo no tengo que vengarme contra mi jefe que está maltratándome. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a hacer eso. Y tranquilo, yo puedo esperar hasta ahí, porque el Señor va a hacer mucho mejor que yo. En el infierno, si no se arrepienten. Y si se arrepienten y se convierten, que es mejor, Cristo ya, o Dios ya ya se vengó cuando mató a Cristo en la cruz. Entonces, esa justicia va a estar pagada o en Cristo Jesús o en ellos. Entonces yo no tengo que preocuparme por la venganza, el Señor va a cuidar eso. Y cuando está hablando de sufriendo, realmente puede significar cualquier tipo de dificultad. Pero el sufrimiento tiene que ser injusto, injustamente. Esa es la palabra clave para esta oración, esta frase. Porque no hay crédito ni mérito para sufrir justamente, para pecar. Eso no es solamente tolerando cualquier tipo de sufrimiento que puede ocurrir, sino específicamente sufrimiento injusto. Normalmente nosotros no sufrimos bien, aun si sea merecido. Pero cuánto más dificultad hay cuando es injusto. Y debemos soportarlo con paciencia. Y la idea no es solamente que huyas de la dificultad. La tendencia
pecaminosa, carnal de nuestros corazones es, dificultad, voy a huir. Voy a salir de esta situación porque yo no quiero ningún tipo de incomodidad o dificultad. Y si estoy siendo maltratado en el trabajo, pues no, me voy de una. En vez de pensar, o yo hago berrinche, o revolcarme en la autocompasión, o rendirme. Esas respuestas no son cristianos. No son respuestas cristianas. Muchas veces nos rendimos demasiado fácilmente, con demasiada facilidad, cuando no encontramos el cielo en la tierra que estamos buscando. No, pues eso es difícil, me voy. Ese matrimonio es difícil, ¿sabes qué? Me voy. Ese trabajo es difícil, me voy. Esta universidad es difícil, me voy. No, el pastor me regañó, me voy. Pues yo no voy a regañar a nadie. Voy a utilizar la palabra que te regañe. Solo soy la voz que te regañe, pero es la palabra. Pero el punto es que hay algunos así, que piensan, no, pues todo no fue a mis gustos, eso fue difícil, me voy. Eso no es soportar con paciencia, eso es huir como un cobarde que está enamorada con tu propia comodidad. Trabajamos no porque es fácil y divertido, sino que Dios nos ha creado trabajar. Y ya no estamos en el huerto. Y entonces, porque hay una maldición, el trabajo está lleno de espinas y cardos. Y esas espinas pueden ser un trabajo lleno de problemas y dificultades, o puede ser mi jefe pecaminoso que sobre mí, es decir, el trabajo antes era un gozo, era un deleite. Ahora, después de la maldición, el trabajo es difícil. O para el trabajo mismo, o por las personas que me estorban, digamos. Esa es parte de la maldición, porque estamos sorprendidos que hay dificultades en el trabajo. Y eso no es soportar a regañadientes. La idea es que es realmente posible sufrir con gozo, sabiendo que Dios está agradado y me va a recompensar. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo puedo regocijar en el sufrimiento porque eso endulza, yo no sé si usa una palabra, el futuro. Se hace más dulce, no sé. Colosenses 3:24, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y versículo 20 busca probar el mismo punto, señalando la opción absurda que es sufriendo por pecar. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? El único tipo de sufrimiento que agrada al Señor es en el contexto de persecución y cuando estoy sufriendo por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Y eso es algo que se repite varias veces. Yo no tengo tiempo para leer, pero después, 1 de Pedro 3:13-7, puedes anotar eso, dice básicamente lo mismo. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues sufrir por hacer el mal no vale nada. No, es que yo pequé, yo hice algo horrible en el trabajo y mi jefe me castigó, sufriendo por la gloria del Señor. No, sufriendo porque hiciste algo tonto y malo y porque eres un mal empleado. El Señor no está diciendo que, ay no, pobrecito, está sufriendo por cosechar lo que sembró. Eso es lo que dice Gálatas 6:7-8. No te engañes. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Y si tú siembras mal esfuerzo, mala actitud, y tu jefe te castiga, no estás sufriendo para la gloria del Señor, estás sufriendo y recibiendo exactamente lo que tú mereces. Y no hay mérito en eso. No hay dignidad en eso. Una vez yo hablé con un hombre, no, es que mi jefe me despidió. ¿Por qué? No, es que estaba como un mártir sufriendo para el evangelio, evangelizando a todos mis compañeros.
Uy, bueno, pero hiciste lo que él te estaba pagando a hacer. No, es que estaba evangelizando. No, entonces, no actúes súper espiritual. Si yo fuera tu jefe, yo también te despidiera porque no estás haciendo lo que estoy pagándote a hacer. Yo no estoy contratando a un evangelista profesional cuando yo tengo una panadería. No, yo quiero a alguien que cocine el pan, o pan, como ustedes, ¿no? Y entonces el punto es que yo no estoy contratando a un evangelista. Sí, en el trabajo debo buscar oportunidades, desarrollar relaciones para que pueda evangelizar. Pero si estoy evangelizando todo el día y no haciendo mi trabajo mismo, no estás sufriendo por ser justo, estás sufriendo por ser inútil. Porque nadie quiere a alguien que no hace su trabajo. Pues eso tampoco es una excusa de nunca proclamar el evangelio en tu trabajo. Pero tienes que cumplir lo que están pagándote cumplir. Y si no, no estás sufriendo por ser súper espiritual. Y Pedro está imitando un patrón cuando dice, ¿qué mérito hay? En Lucas 6:32, Jesús frecuentemente dijo eso. Mira, si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Mira, ustedes piensan que son súper buenos porque están haciendo lo que hacen los incrédulos. Mira, estoy sometido a mi patrón muy amable. Pues claro que los incrédulos hacen eso. No, es que yo estoy sufriendo porque yo hice tal cosa mal. Pues los incrédulos sufren. Eso no es nada, esa es una pregunta retórica. ¿Qué mérito hay? Y la respuesta, no hay mérito. Si estás sufriendo por ser un cumplido o ser algo malo, no hay nada de honor. Y el Señor no está agradado con eso. Proverbios 13:15, el camino de los malvados es difícil. Si estás pecando, tu vida debe ser difícil y vas a cosechar las consecuencias de sus malas acciones. El punto no es sufrir por hacer el mal. El punto es, si vas a sufrir, tiene que ser por lo bueno. Tiene que ser por vivir consciente de Dios. ¿Qué significa eso? Primero, y si tú pecas, debes aceptar la responsabilidad para lo que dices y no quejarse de las consecuencias, porque eso es lo que tienen que hacer. Eso no es algo como, no, pues que, oye, él hizo mal y lo castigaron y él recibió el castigo súper bien. Pues claro, eso es que debes hacer porque eres culpable. Pues claro, es mejor que quejarse cuando recibes las consecuencias, pero en el mismo tiempo no es que estás ganando recompensa por sufrir justamente. Y nota lo que dice en versículo 21, la primera frase, y la próxima motivación para la sumisión y el sufrimiento injusto es que es para este propósito han sido llamados. No, ¿en serio? Eso... Allá va mi idea del cielo en la tierra. Por este propósito hemos sido llamados a sufrir para hacer lo bueno. No. Porque Dios aprueba y aplaude ellos que sufren de tal manera. Porque Pedro dice, eso es nuestro llamado. Eso es nuestra vocación. Como un cristiano, nuestra vocación es sufrir. Uy, no, pues eso contradice en absolutamente todo el evangelio de prosperidad, que dice que todo el sufrimiento es debido a Satanás o el pecado. No, es la voluntad de Dios que sufres. No, entonces yo no estoy seguro que puedo seguir ese Dios. No, es porque tú no quieres estás seguro que tú quieres permitir Dios que sea Dios y tú no. Dios no está aquí para agradarte y hacerte o darte una vida cómoda. Dios está aquí para hacerte más en la imagen de Él. Y si eso es a través del crisol de sufrimiento, que es un crisol muy efectivo, pues cuando la gente prosperan, se convierten en más perezosos espiritualmente. Siempre en la historia de Israel, cuando prosperaron, desviaron. Y de pronto es la misericordia y la gracia del Señor para permitirte sufrir, para que puedas ser una herramienta útil en sus manos. Es difícil que un rico entre al cielo.
¿Por qué? Porque yo tengo todo y no necesito nada. Tampoco Cristo. Pero si alguien está sufriendo, ¿y cuántos de nosotros, la única razón que el Señor nos llevó a la cruz es a través del sufrimiento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos sido llamados a sufrir. Porque a veces, o muchas veces, el sufrimiento, eso es importante, porque muchas veces el sufrimiento solamente es soportable cuando reconocemos que no es una sorpresa a Dios que estamos sufriendo. Es lo que estamos llamados a hacer, y cuando está pasando es porque Dios ha determinado en su providencia sabia qué es lo que necesito para ser más como Cristo. Si sufrimiento sin razón o sin propósito, por lo menos en nuestra mente, es el peor tipo de sufrimiento. Pero como un cristiano no existe un sufrimiento sin razón, sin propósito. Ya hemos visto, como acabo de mencionar, en capítulo 1, versículos 6 y 7, el Cristo del sufrimiento es una de las mejores herramientas que el Señor tiene para purificarnos, para quitar o revelar, para purificar nuestros pecados y para santificarnos. Podemos regocijar, como Santiago dice, porque sabemos que termina y nos lleva a la perfección. Porque siempre es para el bien de los que aman a Cristo. Romanos 8, 28. ¿Qué son aplicaciones prácticas? Porque yo no tengo tanto tiempo. Realmente se acabó el tiempo. Debemos trabajar duros y fuertes para la gloria de Dios, no para mis jefes. Debo hacer lo mejor posible buscando que tengan o buscando el éxito de mi negocio y de mi jefe. No, pues mi jefe no merece el éxito. No dije eso. Trabaja de una manera que mi jefe puede ser lo más exitoso posible. Aseguro que si tú hagas muy exitoso tu jefe, eso va a ser a tu beneficio. Pero si no, agrada al Señor, porque estás haciendo para Él y no para tu jefe. Sométanse con gozo a tus jefes. No sean perezosos o no escondan detrás de una barrera de espiritualidad y haciendo un mal trabajo. Soporten la dificultad sin quejarse, porque estamos llamados a eso. Y sufre por hacer lo bueno y no por el malo. Porque si estoy haciendo absolutamente todo para la gloria de Dios, voy a esforzarme mucho. Y eso también implica lo mismo con el gobierno que hace unas semanas hablamos. A veces tenemos que desobedecer, a veces, si lo que mi jefe me pide hacer es algo pecaminoso. Porque mi autoridad máxima, mi máxima autoridad es Dios. Es decir, si hay una secretaria que ellos dicen que, mira, yo quiero que redacten una carta, y ese jefe es un malandro, y yo digo que la secretaria dice que no, yo no voy a redactar esa carta, o yo no voy a hacerlo bien porque él es malo. No, eso no sirve. Lo que dice la secretaria es que, pues yo no quiero servirle porque es horrible, insoportable, pero sabes que yo estoy haciendo no para agradar a mi jefe, pero agradar al Señor. Entonces yo lo voy a redactar esa carta, a menos que no tiene algo pecaminoso. Si dice, redacte esta carta que tiene algunas mentiras y vamos a entregar a mi jefe, yo no voy a hacer eso. Claro, mi jefe va a estar enojado, ¿no? No, pues tú tienes que hacer lo que te dije. Pero yo no voy a pecar. Porque yo tengo una autoridad mayor que tú, quien es Dios. Y si sufro así, eso recibe gloria. Pero también yo no voy a decir que no, yo no voy a hacer eso porque tú no estás pidiendo que peque. No, voy a decir que no, qué pena, yo no puedo hacer. Pues yo estoy bien listo a servirte con un corazón sumiso, estoy bien listo a servirte, pero esto no puedo hacer porque eso es una mentira. No, es una mentira como justa, no sé cómo se dice, piadosa, una mentira piadosa, pues eso no existe, entonces yo no voy a hacer. No, entonces entonces te voy a despedir. Yo entiendo si eso es lo que tú tienes que hacer, pero yo no puedo hacer.
Y en ese caso yo puedo sufrir por hacer lo bueno. Pero si él está pidiendo, redacte esta carta que no tiene nada pecaminoso, solo que no me cae bien para nada a mi jefe, lo voy a hacer con gozo, sabiendo que, ¿sabes qué? Yo tengo que someterme a mi jefe, aun cuando es insoportable. Porque yo voy a servir al Señor. Y no solamente servir al Señor, a través de mi sumisión, regresando al punto del mensaje de ese pasaje, yo me someto a mi jefe. ¿Para qué? Para que el evangelio que proclamo no está negado por mi vida. Todo con la meta de ganar y evangelizar los inconversos. Difícil, pero ¿sabes qué? Posible con el Señor. El mismo Señor que nos salva por ser rebelde, es el mismo Señor que nos da la gracia para obedecer. Algunos de ustedes de pronto aquí no han puesto su fe en Cristo. Tú tienes ese corazón muy rebelde. Pues el Señor, eso es un pecado. Y el Señor, eso no agrada al Señor. Y el Señor es justo. Y el Señor va a tomar su venganza sobre pecadores. Los que no se arrepienten, Él va a ejecutar la justicia para una eternidad en el infierno. Pero Él mandó Cristo, como vamos a ver la próxima semana, como nuestro modelo, que Él, donde yo soy rebelde, el Señor Cristo era completamente, 100%, perfectamente sujeto a su Padre y a todas las autoridades en su vida. Y Él lo hizo sin quejarse, sin tener excusas, sin cualquier pecado, y por eso Cristo es mi sustituto. Yo soy rebelde por naturaleza, siendo un pecador. Cristo era completamente sumiso y perfecto, y por eso Él es aceptable al Señor. Y Él fue a la cruz y tomó la justicia que yo merezco por ser rebelde. Él tomó siendo inocente en mi lugar. Y si renuncio mi rebeldía, que es mi pecado, si me arrepiento y pongo mi fe en Él, ¿sabes qué? Él también tiene gracia para perdonar y para rescatarnos y cambiar nuestros corazones rebeldes en corazones humildes y sumisos, no solamente a mi jefe, sino también a Dios, quien es mi máxima autoridad. Y Él resucitó de la muerte, conquistando el pago que merezco. Y está ofreciendo a ustedes la oportunidad arrepentirse y poner su fe en Él y recibir la salvación. Si tienen preguntas sobre eso, vamos a tener algunos consejeros aquí adelante después, pueden hablar con ellos, pero oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, que nos instruye en todo. Y estamos en un mundo lleno de pecadores, de jefes malvados y jefes insoportables, pero realmente no hacemos lo que hacemos para ellos, hacemos lo que hacemos para ti. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la gracia para obedecer, que nuestro testimonio no sea negado por la manera que vivimos, que podemos realmente tener un impacto en Cali y en donde vivimos, siendo sumiso para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.